Buenas tardes, compañeros y maestra. El día de hoy vamos a exponer acerca de lo que vendría siendo la época colonial en Guatemala. Mi grupo es integrado por Fernando Ruiz, Paola Llanes, Cristian Estrada y yo, Diego Aguilar. Bueno, antes de empezar con la exposición, hay que entender que la época colonial fue una época muy importante para Guatemala, ya que significó un gran cambio en la sociedad y también lo que vendría siendo una alteración en lo que vendría siendo nuestra anterior cultura. En 1524, cuando predominaban los mayas en lo que hoy es Guatemala y todo Centroamérica, Pedro de Alvarado vino a Guatemala en busca de nuevas tierras y colonizó lo que vendrían siendo las tierras de Guatemala. Eso significó un gran cambio para los mayas, ya que fue una gran alteración hacia su persona y también hacia sus creencias y su cultura, debido a que Pedro de Alvarado y los demás españoles alteraron lo que vendría siendo sus hábitos. Cambiaron sus creencias, también su religión, sus tradiciones, etcétera. Ellos educaron a los mayas con lo que vendría siendo el catolicismo, que hoy en día predomina en Guatemala. No solamente eso, sino que también les introdujeron, por así decirlo, los esclavizaron y al mismo tiempo se reprodujeron con ellos. Los cachiqueles se aliaron junto con los españoles para así estar en guerra con lo que vendrían siendo los quichés. Esto hizo que surgieran demasiados cambios en Guatemala, en ese entonces, ya que eso alteró lo que vendría siendo la sociedad de ese entonces. Al tener varios problemas entre ellos, terminaron cambiándose de sitio y yéndose a lo que vendría siendo hoy en día Antigua Guatemala. Es por eso que en países como México, Costa Rica, también Panamá, hay estructuras coloniales que quedaron en la historia de lo que vendría siendo el pasado, de lo que fue la colonización de los españoles. Esto consigo trajo como distintos cambios, como vendría siendo el mestizaje. También trajo lo que vendría siendo el catolicismo, el cristianismo y también nuevas implementaciones como ya podían ellos tener como que diferentes trabajos, ya ellos ya no solamente dependían de lo que vendría siendo el maíz, el frijol, empezaron a implementar una dieta distinta, también empezaron a vestirse distinto, empezaron ya también a cambiar su lenguaje, lo que vendría siendo hoy en día el español. Hola compañeros, como mis compañeros lo están diciendo, tocó la época colonial de Guatemala. Me tocó el año 1650 a 1704. En esto claramente sucedieron algunos grandes sucesos, unos grandes cambios, unos grandes momentos que quedó grabado en la historia de Guatemala. Podemos empezar con la influencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica desempeñó un gran papel central en la vida social y cultural de Guatemala durante la época, ¿verdad? La evangelización y la conversación religiosa fueron elementos claves en el proceso de la colonización, ¿verdad? Y la Iglesia ejerció una gran influencia en la vida cotidiana de la población. Así como los españoles introdujeron la Iglesia Católica a Guatemala, también fueron otras cosas, ¿verdad? Hacían el trueque, hacían como que por un espejo que ellos no sabían qué era y, y los mayas le daban piedras preciosas, ¿verdad? También podemos ver sobre la migración y el mestizaje, ¿verdad? El contacto entre españoles, indígenas, africanos dio un lugar a un proceso de mestizaje cultural y racial en Guatemala. La migración de africanos esclavizados también contribuyó a la diversidad étnica y cultural de la región, así como podemos ver aquí en varias partes de Guatemala, ¿verdad? Las rebeliones y resistencias indígenas se dio bastante, porque quiera o no, los mayas pelearon por su tierra, ¿verdad? Eh, a pesar de la dominación española, hubo continuas rebelaciones
y actos de resistencia por parte de los pueblos. Los indígenas en contra la opresión colonial y el sistema de encomiendas. Estas rebeliones, aunque a menudo sofocadas por las fuerzas coloniales, reflejaban la persistencia lucha por la autonomía y justicia, ¿verdad? Este, también podemos observar lo de, le puedo decir sobre la consolidación del dominio español, que era no, los españoles querían tener más poder, eh, y durante este periodo del dominio español sobre Guatemala consolidó aún más con el establecimiento de instituciones coloniales sólidas y la expansión de poder de la corona española en la región. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros y maestras. El día de hoy voy a hablar sobre el desarrollo social en Guatemala de 1900 hasta la actualidad y qué sucesos lo afectaron. Uno de los sucesos que afectaron el desarrollo social en Guatemala fue la Revolución Liberal. ¿Qué fue la Revolución Liberal? Fue un proceso revolucionario de carácter liberal que cambió por completo la política en el país. Fue liderado principalmente por Miguel García Granados con participación de Jesús Novarios. Lo que buscaban era derrocar al presidente Vicente Serna y lo que ocasionó esta revolución fue un enfrentamiento entre los conservadores y los liberales. Otra cosa que afectó bastante al desarrollo social en Guatemala fueron las dictaduras. Algunas de las dictaduras en Guatemala fueron la de Fernando García, que fue presidente de Guatemala desde 1978 hasta 1982 y fue derrocado por un golpe de Estado en 1982. Algunos de los sucesos que pasaron en su dictadura fueron la liberación de los precios de la canasta básica y el aumento de los precios del transporte urbano, lo que ocasionó protestas en la sociedad guatemalteca que fueron apoyadas por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Otra dictadura que hubo en Guatemala fue la de José Ríos, que fue presidente de Guatemala desde 1982 hasta 1983. Y algunos de los sucesos que pasaron fue que en su época de gobierno, el conflicto armado interno llegó a a su punto máximo de violencia, ya que este presidente apoyaba a los guerrilleros para que tuvieran participación política, y lo que hacía era dar amnistías a través de la televisión nacional. Otra cosa que afectó bastante fue las reformas agrarias. ¿Qué fueron las reformas agrarias? Fue un movimiento que se dio justo después del triunfo de la revolución, el 20 de octubre de 1944. Y dicho acontecimiento pretendía pues, erradicar la propiedad feudal y derrocar y eliminar por completo la explotación laboral. Otra cosa que afectó bastante en el desarrollo social fue el conflicto armado interno, que duró de 1960 hasta 1996. ¿Qué fue el conflicto armado interno? Fue una guerra fría entre el bloque capitalista de Estados Unidos y el bloque socialista de la Unión Soviética. Otra cosa que afectó bastante el desarrollo social fueron los desastres naturales. Algunos de los desastres naturales que hubo en Guatemala fue la erupción del volcán de Fuego y el volcán de Pacaya en Guatemala, y la erupción de estos dos volcanes causó la muerte de muchas personas y de muchas familias. Otra cosa que afectó bastante fue la pandemia del COVID, que inició o que llegó a Guatemala aquí a principios de 2020 y finalizó hasta mediados de 2023. Como nosotros sabemos, esta pandemia nos cambió bastante ya que nos tuvimos que adaptar a una nueva normalidad que tuvimos que vivir, ya que teníamos que salir siempre con mascarilla, tener un distanciamiento social, usar siempre alcohol en gel, lavar todos los productos, y también nos afectó bastante, ya que por culpa de esta pandemia muchos seres queridos y muchas personas murieron. Muchas gracias, esta ha sido nuestra exposición, espero haya sido de su agrado.